Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, mi querido cangrejito. Cáncer. ¿Alguna vez tú, mi querido Cáncer, has tenido esa percepción como que en el lugar donde tú estás no es tu terreno, por decirlo así? Como que no te sientes bien. A lo mejor yo que sé, con la familia, no te sientes bien con la relación que tú tienes actualmente, no te sientes bien lo que es en tu trabajo, sientes como que no termina de cuajar, como que no termina de encajar. Cáncer. Es como si tú de repente, mi querido cangrejito, hubieras querido tener otra historia. Es como que a lo mejor te metiste con alguien por las circunstancias, pero tu corazón pertenece a otra persona. O estás de repente desempeñando lo que es un trabajo por necesidad, o porque no hay de otra también. Es como que no te sientes conforme, Cáncer. Siento, Cáncer, que muchas veces en tu cabecita, a lo mejor te imaginas que dejas todo, a lo mejor te imaginas que haces un cambio, no te sientes bien en tu zona de confort. Y esto, cariño, te lleva a pensar, te lleva a meditar, a veces te lleva también a que tú tengas cambios de humor. ¿Por qué no, mi querido Cáncer? Siento, Cáncer, como que hay una vocecita interna que te está hablando. Hay una energía que te está hablando. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy con esa persona? ¿Por qué continúo en ese trabajo? ¿Por qué no busco mi camino? Estás inquieto, estás inquieta, Cáncer. O simplemente te has dado cuenta, mi querido cangrejito, que el tiempo pasa y que no estás viviendo de repente la historia que tú hubieras querido vivir, Cáncer. Siento esto. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la torre. ¿Ves? La carta de la torre, mi querido Cáncer, representa a un Capricornio, pero también representa a un cambio. Si te das cuenta, Cáncer, aquí estos dos personajes, que puede ser un padre, una madre, pero con su criatura, está tratando, cariño, de sostener esta torre, que no caiga. Pero esta torre, mi querido Cáncer, tiene lo que es una grieta. Ya está roto ya. Ya que hay un personaje, Cáncer, que en vez de ayudar, simplemente te pone más peso encima. Lo inclina más esta torre. Es como que me dan a entender, Cáncer, que tú estás buscando un motivo para dar una oportunidad a una persona. Es como que tú de repente dices, ¿esta persona cambiará? O esta persona
Trata de buscar de repente la parte buena, porque seguro que ha habido algo bueno entre vosotros. La parte buena. Pero te das cuenta que si tú haces un balance, todo ha sido más negativo que bueno. A lo mejor tú con esta persona están juntos, a lo mejor esta persona ya no está contigo, pero lo llevas en tu corazón. Y entonces tú en estos momentos, mi cangrejito, estás haciendo un balance. Y te das cuenta, cariño, que lamentablemente ese personaje no ha hecho cosas positivas, lo que es en la relación, en el contacto, en la comunicación, en la amistad. Te estás dando cuenta, Cáncer, de tu realidad. Vamos a continuar. ¿Quieres hacer un cambio también de casa, quizás, de trabajo? Me sale un Aries, aparte de Capricornio. Me sale Cáncer. Me sale Libra. Otra vez Libra. Otra vez Aries. Capricornio. Uno más. Escorpio. Ya está. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver, mi cangrejito. Estás queriendo poner todo en orden. Estás intentando buscar la claridad de tu vida. Vamos a ver. La letra S, la letra R, la letra G y cierras con la letra O. Muy bien. Vamos a ver qué te dice, mi cangrejito, un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Ha caído muchas. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, vamos a ver. Me sale lo que es la carta de loco, cariño. La carta de loco, el número es el número 0. Y el 0, cariño, nos dicen, empieza otra vez de nuevo. Tú puedes empezar otra vez de nuevo. La carta de loco, cariño, es una energía que hace las cosas sin pensar. El tarot Z dice, si tú estás sintiendo en tu corazón o sientes un llamado que tienes que empezar desde 0 o que tienes que hacer un cambio en tu vida porque tenemos la carta de la Torre, me dicen, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vas en busca de tu felicidad? ¿Por qué siempre se te queda solamente en tu mente? Mañana lo hago, pasado mañana lo hago. Tienes como un temor, hay como una duda, como una inseguridad. Si tú te das cuenta, Cáncer, fíjate muy bien. Aquí hay muchos personajes. Estos personajes están mirando lo que es al suelo. Cuando en una carta un personaje sale mirando lo que es en el suelo, cariño, nos dicen, la energía de Cáncer en estos momentos, para muchos de ustedes, está relacionado con el pasado, con un recuerdo que no lo deja avanzar. Y aquí, cariño, está lo que es la carita feliz. Me dicen que el futuro que se te viene, cariño, es un futuro prometedor. Me dicen que tú serías feliz si simplemente tú, mi querido Cáncer, soltaras el pasado. Me dicen eso, ¿vale? Vamos a continuar, cariño, vamos a ver. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, en estos momentos, estás pasando por un momento de estrés, de ansiedad, ¿vale? En estos momentos, Cáncer, es como que tú aparentemente, ante los ojos de los demás, piensan que tu vida es perfecta, que tu vida es maravillosa, pero hay algo que te está afectando. La carta del hilo de la vida. Está relacionado, cariño, con tus recuerdos. Está relacionado con los amores del pasado. Está relacionado con la familia. Te gustaría estar cerca de ellos. Te gustaría volver a vivir otra vez esa historia, esa aventura, esa oportunidad. Te gustaría mucho, Cáncer. Es como que si tú tuvieras una varita mágica,
seguro que tu primer deseo sería, yo qué sé, como ejemplo, volver cuando tú tenías 17 años. Es como que quieres retroceder el tiempo, pero esto no se puede, Cáncer. Hay una distancia aquí. Tú extrañas tu mundo, tú extrañas tu entorno, tu familia. La carta también del 7 de espadas. ¿Sabes qué pasa, Cáncer? Para muchos de ustedes, a veces te preguntas y dices, Richard, yo muchas veces ya no quiero saber del pasado. Yo ya no quiero tener contacto con él o con ella. Yo quiero ver a futuro. Pero cuando siento que todo tengo bajo control, simplemente aparece otra vez el contacto o la llamada o el mensaje de esa persona, cariño, que tiene lo que es el hilo de la vida. ¿Ves? Hay un personaje que quiere abrazarte y aquí está lo que es el hilo de la vida. Pero ese personaje, mi querido Cáncer, como tenemos lo que es la carta del 7 de espadas, es una persona que muchas veces se deja llevar por sus impulsos. Es una persona que lamentablemente tú no puedes desconectar de él o de ella porque te piensa. Te tiene prácticamente con la energía, cariño, te piensa, siempre te está pensando. Es como una maldición. Es como el perro de hortelano. No come ni deja comer. No te suelta, cariño. No te suelta. Y esto, Cáncer, como tú eres una persona muy intuitivo, muy intuitiva, tú sientes su energía. Y por eso que en tu cabecita está el recuerdo constantemente de él o de ella. Siempre lo estás pensando, siempre lo estás recordando, mi querido Cáncer. Porque este personaje no te suelta. Yo lo que te recomiendo, Cáncer, a pesar que a lo mejor de repente este sentimiento es muy fuerte entre vosotros, tú tendrías que hacer ese cambio, tú tendrías que soltar. Porque si tú no sueltas, cariño, vas a llegar como la vieja del muelle de San Blas, la loca, ¿no? La loca del muelle de San Blas. Vas a terminar sola, vas a terminar solo. Y si tú de repente estás esperando un cambio de esta persona, si esta persona, cariño, no lo ha hecho en 10 años, en 20 años, no lo va a hacer ahora, Cáncer. Entonces, te recomiendo que deberías hacer un cambio. Empezar desde cero, Cáncer. Continuar con tu vida. Borrar todo tipo de recuerdo. O simplemente, si lo tienes agregados en tus redes sociales, bloquear. Eso es sano también. No, Richard, que esta persona va a pensar que yo estoy amargado, que estoy amargada. Que no lo quiero. Bloquéalo, ya está. Cierras ese capítulo, Cáncer. Cierras. Eso es lo que te aconseja, mi cangrejito. Lamentablemente, Cáncer, esta persona no te suelta. Y como no te suelta, tú tampoco lo sueltas, mi querido Cáncer. Es como la historia sin fin. Es como la historia interminable, cariño. Es así. Nunca terminas de concretar. Es como que lo tienes y no lo tienes a la vez. Lo tienes una temporada y luego desconecta, desaparece, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, la isla del tesoro. Quiero que te fijes muy bien en esta carta. El número 9 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, en la Biblia. Lo vas a encontrar. Si te das cuenta, cariño, aquí el elemento principal es agua, ¿vale? Y el agua representa los sentimientos. Aquí, cariño, hay una tortuga. Encima de esa tortuga hay un cofre de oro. En primer lugar, como yo siempre digo, ¿para qué quiere una tortuga, cariño, un cofre de oro? ¿Acaso la tortuga se va a poner ese collar? La tortuga lo único que quiere, cariño, es, yo qué sé, ovar en las arenas, comer lo que es el fitoplancton o las medusas también creo que come, ¿no? Es un animal salvaje.
Es un animal, cariño, que necesita libertad. Necesita libertad. Pero lamentablemente, cariño, esta tortuga no puede avanzar. No puede seguir adelante. No puede prácticamente zambuirse a los sentimientos. ¿Por qué? Porque está atrapada o está atrapado con este cofre de oro, con algo que no es necesario para su vida. Entonces mi cangrejito, ¿qué me dice? El día que tú sueltes esto que no es necesario para tu vida, esa persona que no te ha dado lo que es una oportunidad de pareja, esa persona que solamente te busca cuando lo conviene, esa persona que no te da una estabilidad, y tú, cariño, sueltes, tenlo por seguro que va a aparecer una persona real, porque aquí hay agua, cáncer, y el agua representa sentimientos. Hay muchas personas que te están esperando con los brazos abiertos. Hay muchas personas que quieren una oportunidad contigo, pero tú lo dejas pasar, porque a lo mejor de repente piensas que un hombre o una mujer va a cambiar, cuando no cambia, cáncer. No cambia. Entonces, ¿por qué no te das una oportunidad, cáncer? ¿Por qué no sueltas? ¿Para qué quieres este baúl de oro? Si con ese oro, cariño, la tortuga, ¿qué va a comprar? No va a comprar nada. No lo sirve. Aunque para ti de repente es el hombre más guapo del mundo, la mujer más guapa del mundo, esta persona no te sirve para ti, cáncer. Tienes que soltar, te dice. Vamos a ver qué más me dicen. Mi cangrejito, por Dios. Vamos a ver. En economía, porque sé que vosotros, cariño, son personas muy trabajadores. Vamos a ver. Cáncer. Economía. Mi querido cáncer, economía. Vamos a ver, cangrejito, economía. Tenemos lo que es la carta de la estrella. La carta de la estrella, cariño, está relacionado con Piscis. Tu economía ya se acerca o tu intuición te va a llevar de repente a firmar contratos, documentos. Pero sobre todo, cariño, me dan a entender que el dinero para ti está relacionado con las redes sociales, la comunicación, está relacionado con un viaje también. Vamos a continuar. La carta de loco y te dice, atrévete a hacer algo nuevo. Vale. ¿Sabes qué siento, cáncer? Siento que muchos de vosotros que están viendo esta lectura, muchos de ustedes tienen un proyecto en su mente. A lo mejor ya tienes un trabajo, pero te gustaría hacer algo nuevo. Y esto, mi querido cáncer, como tenemos lo que es la carta de la estrella, puede ser que muchos de vosotros, cariño, se inclinan o tienes de repente ese llamado de ser tarotista, de ser de repente coach, que puedan ayudar a las personas, tener un trabajo online o por el internet o a través de las redes sociales. O tienes la oportunidad de viajar, un trabajo que está fuera de tu zona de confort. Entonces, si tú tienes esto en tu mente, cáncer, las energías dicen, atrévete. Estás en un buen momento para empezar desde cero. Atrévete, cariño. Vamos a ver las características, cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. ¿Sabes qué siento, cáncer, con esta lectura? Que tú estás en un despertar. Y como tú estás en un despertar, vas a tomar una decisión muy pronto. Para muchos de vosotros, cáncer, estás lidiando con una persona de elemento aire. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. Es una persona que te calienta la olla, ya sabes, ¿no? Es una persona que te pone nervioso en la parte pasional. Pero esta persona, cariño, se lo piensa mucho todo. A lo mejor tú quieres que tome lo que es una decisión, pero se lo piensa. Es una persona que le gusta vestirse de una forma clásica, muy abrigado, muy abrigada. La carta del 6 de copas. Últimamente, mi querido cangrejito, es como si hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Estás pensando en el amor del pasado, en la familia, en tu entorno, en tus amigos. Estás pensando. O una persona, cariño, de elemento agua, te está pensando, delgado o delgada.
Algunos de ellos cáncer pueden ser mayor de 20 años, inclusive mayor de 40 años. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Esta persona en su momento, mi querido cáncer, te traicionó o simplemente esta persona no te valoró. Que no te llame la atención que una persona que a lo mejor tú ni estás pensando se ponga en contacto contigo o de repente vosotros queden como amigos o como amantes. Te quiero, cáncer. Gracias por tu apoyo, cariño. Bendiciones. Siento que muy pronto tú, cáncer, vas a levantar las alas y siento que te vas a liberar de todo aquello que te está bloqueando. Yo particularmente siento que estás teniendo un despertar espiritual. Hasta la vista, cáncer, y sé feliz.